Presidente ecuatoriano teme lo peor como respuesta mexicana después del asalto a la embajada de nuestro país en el país sudamericano y ya prácticamente se le está arrodillando al presidente López Obrador para tratar de limar asperezas luego de lo que ocurrió el pasado fin de semana. Sin embargo, el presidente fue muy tajante en su mañanera el día de hoy para dar a conocer la postura presidencial respecto a este hecho tan lamentable, este hecho vergonzoso. Y vamos a ver también que una mexicana de mucho poder estuvo detrás de la orden de hacerle esto a la embajada de nuestro país. Una traidora, una ministra estuvo detrás de todo esto. Entonces, definitivamente vemos que hasta los mexicanos mismos nos traicionamos, pero esta sujeta tiene que ser expulsada y le tiene que ser retirada la nacionalidad ahorita, sin esperar un segundo más a que siga ostentando nuestra nacionalidad por haber orquestado. Es imposible que pensar en que una ministra pueda, de origen mexicano, nacida en Durango, pueda hacer un hecho atroz como el que ocurrió. Tenemos momentos también durante nuestra transmisión el día de ayer afuera de la Embajada de Ecuador, donde nos corrieron, donde nos estuvieron gritando, donde nos ofendieron, nos negaron la entrada. Y es que estaban atrincherados ahí adentro. Tenemos imágenes, ya que me estaban diciendo que yo estaba exagerando, pero van a ver ustedes que no. Así que vamos empezando entonces con el arrepentimiento del presidente ecuatoriano. No que no tronabas, no que muy prepotente, no que muy fufurufo, dijeran los antiguos. Vicepresidente de Ecuador está dispuesto a resolver diferencias con México, pero asegura que jamás protegerán a delincuentes. Primero, estaba muy echado para adelante, estaba muy bravucón, estaba muy engallado, muy, ahora sí que muy ofensivo, ¿no? Pero casualmente ya compartió un comunicado a través de sus redes sociales porque no ha sido capaz de dar todavía la cara, ¿sí? En el que se posiciona tras el asalto a la embajada mexicana en dicho país. En el documento compartido por el mandatario, asegura que está dispuesto a resolver diferencias con México, pero también destacó que su administración no podía permitir que se brindara el asilo a criminales como ellos consideran al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que por cierto en la cárcel estuvo a punto de ser ultimado, le dieron medicamentos de más y por poco le provocan ahí lo peor. Dice, no podemos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves. Eso es lo que se lee en el comunicado que publicó en sus redes. Aunque el documento no lo menciona, el pasado 5 de marzo que policías ecuatorianos capturaron a Jorge Glass en la Embajada de México sin ningún tipo de permiso. Novoa abrió su mensaje señalando que los últimos días han atravesado una situación compleja y sin precedentes que le han llevado a tomar decisiones con el fin de que los criminales queden impunes. Si bien el mandatario sudamericano aseguró que está dispuesto a resolver diferencias con México, también señaló que la justicia no se negocia. Entonces, ¿qué podemos entender con todo esto antes de pasar a ver la respuesta del presidente López Obrador? Pues que evidentemente sabe que la inversión mexicana en Ecuador es muy grande, ya lo decíamos ayer afuera de la embajada, que estuvimos ahí en Ciudad de México, que son tres empresas mexicanas fundamentales para el desarrollo económico de Ecuador, como lo es América Móvil de Carlos Slim, Cemex y también Grupo Bimbo, que se hablaba con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, que se puede llegar a retirar la inversión mexicana como respuesta, como una especie de bloqueo económico, además de sanciones económicas a nivel mundial. Y eso es lo que le duele a Novoa, no tanto que sea tan repetido, sino no quiere una crisis económica, también una crisis política, porque ya ven que les había dicho que varios de sus asambleístas le estaban dando la espalda, producto de este asalto a la embajada mexicana, y estaban pidiendo su renuncia dentro de la asamblea. Vamos a ver cuál fue la respuesta del presidente, muy frontal, como suele ser, y directo al grano. Los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países, muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido
del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera, pero la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo urbano. Pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos. Bueno, pues ahí está, ¿no? El mensaje del presidente siempre es con todo respeto hacia el pueblo ecuatoriano. El desgraciado, obviamente, fue el gobierno. Pero, ¿quién ordenó finalmente todo esto? Bueno, pues el doctor Alfredo Jalife, a los pocos días o a las pocas horas del reporte del asalto a nuestra embajada, lo que hizo fue publicar el siguiente tweet que incendió, evidentemente, todas las redes sociales, explicando: Ecuador aplica el modelo israelí contra México 4 días después del asalto contra el consulado de Irán en Damasco. Ahora Ecuador irrumpe en la Embajada de México en Quito. Alguien promueve el fin de la Convención de Viena en 1961, que es el que establece que las embajadas son completamente inviolables, nadie puede ingresar a ellas sin previo permiso, y el finiquito de las soberanías de las sedes diplomáticas. La ministra que encabezó la inaceptable invasión a la Embajada de México es la ministra mexicana, entre comillas, Mónica Irene Palencia Núñez, a quien el gobierno mexicano debe quitarle de inmediato su espuria nacionalidad. Primero, ¿a qué se refiere el doctor Alfredo Jalife con que alguien, o por qué hace relación a lo que pasó en el consulado de Irán en Damasco? Bueno, pues básicamente que alguien movió el avispero para que con esto que pasó en la Embajada de México en Ecuador, bueno, pues ahora ya sea más factible que se pueda disolver esta Convención de Viena, que es la que establece la inviolabilidad de las embajadas, para que todo el mundo ya haga lo que quiera, en pocas palabras, y en el caso de Estados Unidos, en el caso de todos los que tienen conflictos en Medio Oriente, puedan atacar las embajadas y ya no sean tan inviolables como anteriormente. A eso se refiere. Y respecto a esta mexicana ministra, pues aquí está, ¿no? Este es un reportaje muy completo de quién es esta mujer, la ministra de Ecuador que coordinó el ingreso a la embajada. Nació en Durango. Tras recibir la nacionalidad ecuatoriana el pasado mes de noviembre, la doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez fue designada como ministra de Gobierno y ministra encargada del Interior de Ecuador, algo así como secretaria de Gobernación, país en donde lleva residiendo alrededor de 40 años y en donde ha desarrollado gran parte de su vida profesional.
Entonces, digamos que ella nace en Durango, ¿sí? Y después se va a vivir a Ecuador. Pero eso no le quita que sea mexicana, que haya vivido aquí, por lo tanto, no le da derecho a odiar tanto a nuestro país de esa manera. Y me cuentan a mí que, bueno, pues obviamente tiene familia en México, tiene conocidos en México, que sirvieron de puente para los de la derecha mexicana, también para convencerla de que hiciera u ordenara este asalto para tratar de desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador. Así son tan perversos. Tras recibir la nacionalidad ecuatoriana, dice aquí, el pasado mes de noviembre, o sea, apenas unos meses antes, o sea, antes de noviembre, todavía era ecuatoriana. La doctora todavía era mexicana, mejor dicho. Fue designada como ministra de gobierno después de 40 años de vivir allá. La noche del viernes 5 de abril, la policía de Ecuador irrumpió de manera ilegal en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encontraba asilado en la representación diplomática mexicana, un acto que no tiene antecedente en ningún país democrático. Como consecuencia del asalto, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador, ¿sí? Y bueno, pues entonces este operativo que se llevó a cabo fue ordenada por esta mujer, dice, una de las responsables del ataque a la embajada es la mexicana Palencia Núñez, de quien no está claro si ya renunció a su nacionalidad mexicana, y de acuerdo con el decreto ejecutivo número 3, ella solicitó la naturalización ecuatoriana el 20 de noviembre de 2023, cuando Lazo aún se desempeñaba como presidente de Ecuador, pero la misma la otorgó Noboa, actual mandatario de ese país, apenas entró en funciones y la designó como ministra. ¿No se les hace raro que tras 40 años de vivir allá, pues tengo entendido que en la mayoría de los países por lo menos son 5 años para solicitar una residencia o la naturalización? Yo lo sé porque soy abogado y porque veo fútbol, y ustedes saben que aquí en México juegan muchos extranjeros que después de 5 años ya de vivir aquí se naturalizan como mexicanos con el objeto de, de que su equipo pueda contratar más extranjeros. Porque hay un tope para todos los equipos para contratar extranjeros, no puede tener todos los que quieran. Entonces, no se les hace raro que hasta noviembre haya pedido que se naturalizara. Yo creo que desde entonces ya llevan planeando esto, ¿sí? Dice, por su parte, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, calificó a Palencia Núñez de vergüenza latinoamericana y consideró que debería ser juzgada en su país por traición a la patria. Recuerden que la nefasta ministra Mónica Palencia es mexicana. ¿Permitirá esta agresión a su propia patria? Deberían enjuiciarla en México. Pues eso es lo que podría ser muy conducente, bien podría ganarse este repudio que la lleva a tener un juicio político aquí en México. Sin embargo, no creo que venga aquí algún día, porque sabe que poniendo un pie aquí, la gente obviamente no se la va a acabar, ¿sí? Entonces, dice, en tanto el Parlamento ecuatoriano solicitó a Palencia y a otros 2 ministros que expliquen el asalto a la Embajada de México. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador convocó a Palencia Núñez, quien se desempeñaba o que se desempeña como ministra del Interior. Muy raro, ¿no? Una persona que ni siquiera es ecuatoriana, de pronto le den la nacionalidad tan rápido. El trámite, hablo del trámite, no de todo el tiempo que tardó para convertirse en ecuatoriana. Y eso, precisamente, ¿qué fue lo que despertó mágicamente su interés en convertirse en ecuatoriana después de 40 años? Muy extraño, muy curioso todo esto. Y fíjense lo que acaba de suceder. Se reportó la hospitalización del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass por sobredosis de medicamento. O sea, lo quieren ultimar sí o sí, y ahora le dieron medicamentos en demasía para ver si de esta manera pues colgaba los tenis. Perdonen la expresión, pero no puedo decir la palabra tal cual. Dice el ex vicepresidente que fue detenido, habría intentado supuestamente partir de este mundo, adelantarse en el camino con una sobredosis de medicamento, y habría sido trasladado al hospital de la ciudad costera en Guayaquil. Miren qué casualidad, después de lo que pasó, mágicamente decidió terminar con su existencia. Muy curioso, ¿no? Según la emisora Radio Pichincha, que cita fuentes cercanas al movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece Glass, el político habría sido trasladado al hospital militar en Guayaquil debido al consumo de estos medicamentos en demasía, en un intento de partir de manera de este mundo, ¿no?
Entonces me parece que esto solamente ellos se lo creen. Y ayer justamente estuvimos justamente afuera de la embajada ecuatoriana y tratando de ver algunas cosas que había ahí, reportar qué es lo que estaba pasando. Fueron muy groseros porque aunque se estaban escondiendo, aunque estaban atrincherados, aún así estaban tratando de corrernos. Nos echaron a la policía encima, nos dijeron que nos largáramos, que no teníamos nada que hacer ahí, que éramos unos mugrosos, que ellos tenían su soberanía en su embajada, que si nos acercábamos más, pues iban a actuar de otra manera. Y en fin, y durante nuestra transmisión afuera, en la calle, desde adentro nos estaban gritando cosas, nos estaban queriendo correr, una mano nos decía que nos fuéramos y todo, ¿no? Y supuestamente no había nadie, pero resulta que cuando pasamos por ahí, cuando vieron que nos habíamos ido, nosotros hicimos la finta de que nos habíamos ido para ver qué pasaba. Cuando regresamos ya los vimos que estaban brincándose la valla de contención, ahí la vemos, a uno de las sujetas que nos estaban amenazando, que nos estaban amedrentando, y se estaba intentando salir después de poner la bandera, porque ustedes recordarán que la quitaron del mástil original y pusieron una más pequeña adentro, donde no podían hacer nada. Entonces, bueno, pues ahí queda para la anécdota, pero sin embargo, creo que Ecuador, todavía el gobierno de Ecuador tiene una deuda pendiente con México, muy pendiente con México, y ese perdón, decía yo leía yo en los comentarios, que no se puede estar con un perdón a medias, ¿no? Esto de decir que sí, que está dispuesto a resolver diferencias con México, pero que de todas maneras justifica lo que pasó. Entonces no está pidiendo perdón, no está dispuesto a resolver diferencias con México, aún así echándonos la culpa de lo que pasó. Entonces, pues eso es lo que llama la atención, y sobre todo esta mexicana traidora vinculada a todos los derechistas mexicanos. Pues bueno, ahí está, vamos a ver en qué termina todo esto. Yo mientras tanto llego al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado, no se les olvide todos los días tener nuestra transmisión a las 4 de la tarde para que no se la pierdan. Nos vemos hasta la próxima.